No necesitas dinero para crear una empresa, o al menos no el tuyo. Ya hemos oído hablar mucho de la parte de las startups, ya hemos oído hablar mucho de innovación, hemos oído hablar mucho de la forma en cómo levantan capital este tipo de organizaciones para crecer de forma monstruosa. Lo vemos con ejemplos como Facebook, como Uber, como Airbnb, como todas estas empresas que hoy en día ya nos parece casi imposible no pensar en ellas, incluso que las necesitamos en nuestra vida cotidiana, ya sea tanto para uso personal como también para producir. Sin embargo, pocos indagamos de la forma en cómo fueron desarrolladas. Por ejemplo, Apple solicitaba muchos préstamos a bancos reconocidos y nunca obtuvo ese préstamo, tuvo que acceder a ese capital de forma de un ángel inversionista, que ya será tema para otro video. Sin embargo, las empresas anteriores que te acabo de mencionar han salido, por ejemplo, de incubadoras o de aceleradoras, y hasta este punto me parece que ya te estoy confundiendo algo con la parte de los términos, entonces vamos a explicarlo de forma sencilla. Las empresas necesitan dinero para crecer. La diferencia entre una empresa y una startup es que muchas veces las empresas tienen objetivos de crecimiento un poco más limitados a comparación de una startup. Una startup se enfoca mucho en el crecimiento exponencial de su marca, de su empresa, de su desarrollo, producto o servicio, porque están enfocadas mucho al tema de innovación. Ahora bien, para que estas empresas puedan seguir operando, puedan seguir pagando la nómina, que es extremadamente grande y muy específicamente porque necesitan ese capital con mucho talento para desarrollar productos memorables y que rompan el mercado, bueno, necesitan de una inyección de capital. Este capital lo pueden obtener de muchas formas, pero en este capítulo, en este video, nos vamos a enfocar a una que se le conoce como Venture Capital o capital de riesgo. Es un grupo, es una organización que gestiona a un grupo de inversionistas para recabar ese dinero en un fondo que posteriormente se va a diversificar invirtiéndolo en varias empresas, varias startups que tengan mucho potencial de crecimiento con la esperanza de recibir una retribución, ya sea cuando la empresa cotiza en bolsa y reciban ese dinero por parte de las acciones, o únicamente como una esperanza de recibir un retorno en algún momento y que funcione como un fondo de ahorro, por así decirlo. Estos fondos saben que la mayoría de las empresas a las que les están invirtiendo, por desgracia, van a fracasar y están de acuerdo con ellos. Los inversionistas no tienen ni siquiera problema, ya que los inversionistas pierden todo control y opinión al momento de depositar el dinero. Y es aquí donde se encarga el fondo para gestionar dónde y cuándo invertir. De nuevo, la mayoría van a fracasar, pero un pequeño porcentaje de las empresas totales van a tener un éxito mediocre. Un fondo no busca invertir en una empresa que tenga una capacidad de crecimiento de un 20, 50, 80%. No es rentable para cubrir todos los gastos administrativos. Lo que ellos buscan son ese pequeño grupo de empresas selectas que se le conocen como unicornios en el mundo de las startups, que saben que todas o la mayoría pueden fracasar, unas pocas van a tener un éxito mediocre, pero no les importa, no ese es el objetivo. El objetivo del fondo es llegar a invertir en la empresa que se convierta en el siguiente Uber, se convierta en el siguiente Facebook. Es ahí cuando obtenemos la famosa frase de: me puedo permitir que el día de mañana invierta en todas las empresas y que todas mis empresas fracasen, pero no me puedo permitir no ser yo el que invirtió en el próximo Facebook, porque eso representaría una pérdida abismal y es algo que los fondos no pueden tolerar. Ahora bien, ya sabemos que un fondo invierte dinero de los inversionistas a empresas prometedoras, pero ¿de dónde obtiene dinero este fondo? Los fondos lo obtienen de ángeles inversionistas, que son prácticamente personas con mucho dinero y que están buscando obtener rendimientos o diversificar sus fondos de instrumentos financieros. Lo pueden obtener también de inversores institucionales, y aquí nos encontramos un punto que la mayoría de las personas no conoce, pero por ejemplo los fondos de pensiones, los fondos universitarios, los fondos para fundaciones, todos estos invierten su dinero en primera porque el retorno que te dan los instrumentos financieros convencionales como deuda gubernamental posiblemente tiene una tasa de interés un tanto menor. En este punto también nos encontramos lo que son las families office, que son prácticamente familias con mucho dinero que necesitan una institución que les invierta su dinero para seguir creciendo su patrimonio de una forma pasiva, donde ellos ni siquiera tengan una voz, simplemente no quieren que su dinero esté perdiendo con la inflación. Cuando un fondo invierte en una startup, lo hacen en dos ocasiones. La primera es en una etapa temprana donde la empresa simplemente es una idea o un grupo de fundadores que están buscando crear un proyecto.
La segunda es un punto donde la empresa ya va un poco más avanzada y entonces solo necesita el capital para crecimiento, no para existir, sino para impulsar su crecimiento. Ahora, una startup abandona el mundo del capital de riesgo de 3 maneras. La primera es a partir de una IPO o una Initial Public Offering, que es una oferta pública inicial en donde básicamente la empresa ya cotiza con sus acciones en bolsa. Esto lo pueden hacer por distintas causas, por distintas razones. Una de las más comunes es porque ya es momento de que los fundadores reciban retribuciones o el fondo de inversión ya requiere el dinero de vuelta y entonces lo monetizan a través de vender acciones. La segunda es mediante una fusión o una adquisición. Lo hemos visto con miles de ejemplos e incluso me atrevería a decir que es uno de los objetivos de algunas startups llegar a una adquisición o a una fusión, por ejemplo en el caso de GitHub con Microsoft. La tercera lamentablemente es cuando una empresa no ha alcanzado el Product Market Fit. Si no sabes qué es el Product Market Fit, tengo un video y te voy a dejar el enlace ahí abajo. Pero básicamente es cuando una empresa simplemente no hace clic con el mercado, entonces ya no es atractiva por los inversionistas, ya no puede sostenerse o no tuvo el crecimiento deseado y entonces se tiene que declarar a bancarrota. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de levantar capital a través de un fondo de Venture Capital? Las ventajas es que principalmente obtienes lo que buscabas, que es un capital para el crecimiento o expansión de tu empresa. El segundo es la experiencia o apoyo, ya que un Venture Capital por lo general no entra únicamente con dinero, sino que también entra con una expertise de una mesa de consultores que pueden ayudarte a crecer tu negocio. De hecho, muchas empresas ni siquiera requieren el capital monetario, simplemente requieren el capital de experiencia que los fondos pueden ofrecerte. También tenemos el Social Proof, que es básicamente una insignia donde tu empresa ya cuenta con un sello o es respaldada por un fondo de renombre y entonces tu empresa tiene mayor credibilidad en el mercado y tiene una mayor credibilidad al momento de lanzar la IPO. Las desventajas radican en la pérdida de control y es que al aceptar a los inversionistas también aceptas su opinión al momento de tomar decisiones y muy posiblemente pueden causarte ruido al momento de querer realizar una operación que ellos no terminan de entender. La disolución de la propiedad, y es que llega un punto en el que cada ronda de capital por lo general pierde el 20% de las acciones de la empresa o la cede a estos instrumentos o estos fondos de inversión, y lo que ocurre es que con el tiempo te vas a quedar con muy poco porcentaje de lo que te gustaría en algún momento. Y por último tenemos la presión de crecimiento, y es que muchas veces las startups tienen esta ideología de crecer muy rápido, pero a lo mejor tu proyecto no lo necesita, no lo requiere, no es lo mejor, pero el fondo tiene metas establecidas y posiblemente sean diferentes con tu visión del tiempo, lo que puede ocasionar problemas, incluso puede llevarte a que la empresa, la startup, deje de funcionar.